¿Qué onda, güey? ¿Cómo andas? Seguramente te sorprendiste por cómo me expresé, ¿verdad? Bueno, para tu mala suerte no me voy a expresar de esta forma en este video. Simplemente lo hice para llamar tu atención y para contextualizar el tema que vamos a abordar, que es el de la lengua y la comunicación, o lo que es lo mismo, los elementos del circuito del habla. Verás, te lo explico de forma más sencilla. Cuando tú estás con tus amigos, cada uno de ustedes se entienden, se comunican y utilizan una especie de vocabulario en especial que solamente ustedes conocen. Bueno, pues a esto se le conoce como habla. Es decir, el habla es la manera individual en la que cada uno de nosotros nos expresamos, nos comunicamos. Por lo tanto, tú y yo no tenemos la misma habla. Tú y tus papás no tienen la misma habla. Tú y tus compañeros no tienen la misma habla. Varía de persona a persona. Independientemente de que hablemos el mismo idioma que es el español, cada uno de nosotros hace uso de un habla individual. Y entre el idioma o la lengua y el habla tenemos al lenguaje, que es la capacidad de cualquier ser humano de comunicarnos de la forma que sea, de manera oral, de manera mímica, de manera pictográfica, etc. Estos son algunos elementos que forman parte del circuito de la comunicación. Pero antes de adentrarnos en la explicación de cada uno de estos elementos, hay que dejar por sentado lo que es la comunicación. Y según el diccionario de la Real Academia Española, la comunicación es un proceso en el cual se transmite información de un sujeto a otro. Es decir, que por lo menos en el proceso de la comunicación deben intervenir dos personas y debe haber obviamente una retroalimentación. Ahora bien, ¿quiénes son los elementos que intervienen en todo este proceso complejo? Porque forma parte este proceso del éxito o del fracaso de la comunicación con nuestros semejantes. ¿No te ha ocurrido que muchas veces tú tienes una idea en mente y según tú la comunicas, pero resulta que no de la manera en la que tú hubieras querido? Bueno, quizá no sea tu culpa, quizá tú sí supiste explicar la idea, pero tú, receptor, no supo interpretar el mensaje. Aquí ya tenemos dos elementos que forman parte de la comunicación, que son el emisor, en este caso la persona que emite o que envía un mensaje y también se le conoce como hablante, y el receptor, que obviamente es quien recibe esta información y que también recibe el nombre de oyente. Bueno, ¿qué es lo que se mandan? El hablante y el oyente se envían un mensaje, el cual es un conjunto de signos. Este mensaje puede ser oral, puede ser escrito, y también hay que hacer hincapié en que transmitimos mensajes de manera pictográfica y de manera mímica. Por ejemplo, cuando nos cruzamos de brazos, cuando ponemos nuestra mano sobre el mentón, cuando bostezamos, son mensajes, son signos, son señas que utilizamos y en los cuales transmitimos una idea. Aburrimiento, cansancio, hartazgo, etc. Pero bueno, este mensaje se envía a través de un canal. Repito, puede ser el sonido, puede ser un libro, puede ser una carta, puede ser un recadito, pero puede ser una llamada telefónica incluso, pero siempre este mensaje se envía a través de un canal y la intención del mensaje va a depender de nuestra situación comunicativa, es decir, con qué intención nos estamos comunicando. Por eso siempre hay que pensar bien las cosas antes de hablar, es decir, hay que pensar, hay que analizar con qué intención voy a decir lo que quiero decir o si esa es la manera correcta de decirlo. Hasta aquí creo que vas entendiendo todos los elementos que forman parte del proceso de la comunicación. Sin embargo, te presento este diagrama para que lo tengas pues más fresco, para que lo recuerdes con mayor viveza, etc. Te lo explico. Existe un emisor, el cual a través de un canal envía un mensaje a un receptor. Este receptor y este emisor manejan un código que en este caso es el español o el idioma, y dependiendo la intención del emisor o la situación con la cual se quiere mandar ese mensaje, es el tipo de mensaje o de ideas que se envían. Estos son a grandes rasgos los elementos del proceso de la comunicación. Y como te comentaba hace un momento,
tenemos diferentes tipos de comunicación. Tenemos la comunicación oral o verbal, tenemos la comunicación no verbal o escrita, tenemos la comunicación bilateral cuando hay una respuesta entre el emisor y el receptor, y hay una comunicación unilateral cuando solamente se envía el mensaje pero el receptor no emite ninguna respuesta. Si este último ejemplo o esta última definición yo la quisiera ejemplificar en tu contexto, podría decir que una comunicación unilateral es cuando tu mamá o tu papá te están dando un sermón acerca de la limpieza o la higiene de tu cuarto y tú no emites respuesta alguna. Ahí hubo una comunicación unilateral porque pareciera que tus papás están hablando a la pared porque generalmente los cuartos de los adolescentes pues están hechos un desastre, ¿o me equivoco? Bueno, seguimos con esta clase. La comunicación verbal obviamente es aquella en la cual utilizamos las palabras, transmitimos mensajes, nos vamos de los sonidos de la representación fónica a la representación gráfica. La comunicación verbal tiene algunas ventajas sobre la comunicación escrita y viceversa. Por ejemplo, la comunicación verbal es más fluida, es más rápida, pero tiene el inconveniente de que es efímera, es decir, no dura, no se recuerda. ¿Cuántos libros no existen que se escribieron hace miles de años y aún los tenemos reproduciéndose, fotocopiándose, los tenemos vigentes, etcétera? Te puedo hablar de la Biblia, te puedo hablar del Quijote de la Mancha, te puedo hablar de muchos poetas del romanticismo, muchos escritores o cuentistas del romanticismo, del realismo, etcétera. ¿Por qué se siguen manteniendo sus escritos? Gracias a que se comunicaron de manera escrita. Cada uno de estos tipos de comunicación tiene, repito, sus ventajas y sus desventajas, pero es cuestión también de la situación bajo la cual se maneje cada una de estas. Tú utilizas muchos gestos con tus amigos. Cuando nosotros como profesores te llamamos la atención o te regañamos, haces muecas, pones los ojos en blanco, tuerces la boca. Cuando ves a alguno de tus compañeros, haces el signo de paz o el pulgar arriba, etcétera. Todos estos gestos tienen una intención comunicativa y transmiten un mensaje, a pesar de que no emitas palabra alguna, o a pesar de que tu compañero esté a la distancia y tú estés unos 5 o 10 metros alejado de él, se ven, se hacen señas, se saludan, etcétera. Se están comunicando sin necesidad de que las palabras estén de por medio. Otro tipo de comunicación, los signos o los famosos emoticons que ahora se utilizan en las redes sociales, en el Messenger, en el Facebook, en el WhatsApp, etcétera. ¿Cuántos de estos emoticones no utilizas? ¿Cuántos de estos símbolos o imágenes o dibujitos o caricaturas no se utilizan? Por ejemplo, las nubes para el estado del tiempo, los billetes para la sección de finanzas, las 3 flechas para el reciclado. Estos símbolos, estos iconos o estos dibujos ya se han vuelto parte de nuestra cultura y también tienen un significado. No es necesario que haya una frase o una oración escrita debajo de cada signo, de cada emoticón, para que nosotros sepamos qué es lo que quiere decir. Ya lo sabemos por el uso constante de estos dibujos. Entonces también forman parte ya de nuestro vocabulario, de nuestro acervo y de nuestras intenciones comunicativas. Por eso la comunicación es tan compleja. El español es un idioma sumamente extenso, sumamente amplio, y si a esto le añadimos ruidos, sonidos, música, un emisor, un receptor, un emoticón, abreviaturas, expresiones idiomáticas de generación tras generación, el chale, el güey, el qué onda, el lenguaje formal, el lenguaje informal, etcétera, pues obviamente el idioma se vuelve más complejo. No en vano el español es una de las lenguas más difíciles de aprender por todas las variaciones idiomáticas, por todas las expresiones y por toda la cantidad de verbos regulares e irregulares que manejamos. Que eso también sería una clase aparte, con el tipo de verbos y con el uso de las palabras mal empleadas o mal dichas que tenemos en el español. Pero insisto, esto sería una clase diferente. La comunicación no verbal también tiene que ver con la vestimenta. ¿Cuántas veces no hemos tenido flojera
y andamos en pants, o andamos en short, o andamos despeinados, o andamos sin rasurar, o las mujeres sin maquillaje, etc. La vestimenta también refleja un estado de ánimo sin necesidad de andarnos lamentando de un lado a otro. Entonces, ojo con lo que te pones, porque también estás comunicando un estado de ánimo o una sensación. Las formas, los colores forman parte de la comunicación no verbal. El rojo, pasión o el amor; el negro, lo funesto, lo trágico; el gris, lo indiferente; el blanco, la pureza; el verde, la esperanza, etc. Y me puedo seguir con toda la gama de colores habidos y por haber. Los olores y los gustos también forman parte de esta comunicación no verbal. Los gestos, las posturas, como te comentaba, el hecho de que estemos muy cerca de una persona quiere decir que nos interesa, de que tengamos los brazos cruzados quiere decir que nos cerramos ante nosotros mismos y no permitimos que se acerquen a nuestro espacio, etcétera. Es decir, hay muchísimas formas de comunicarnos sin necesidad de emplear las palabras. Una de ellas, como mencioné hace un momento, es la comunicación bilateral, que es cuando existe una respuesta inmediata entre el emisor y el receptor y cuando se intercambian los papeles. Es decir, cuando el receptor se vuelve emisor al enviar de regreso la respuesta y cuando el emisor se transforma en receptor para recibir el mensaje y completar este circuito de la comunicación. Y obviamente la comunicación unilateral a través de los mensajes, a través de los símbolos, de los signos, o cuando, como te comentaba, simple y sencillamente solamente escuchaste el mensaje del emisor, pero tú no generaste ninguna respuesta. Entonces se queda solamente en una comunicación unilateral. El idioma utiliza signos. El español, el francés, el inglés, el catalán, cualquier idioma utiliza signos. Entonces estos signos son cada una de las letras, de las grafías que empleamos y que van formando palabras, van formando frases, van formando oraciones, van formando enunciados, etc. Así hasta complementar todo un circuito de la comunicación, en el cual también existen causa, efecto, hechos, sucesos, etc. Vamos a cerrar esto con el uso de los símbolos también, que serían parte de un lenguaje pictográfico, los famosos iconos, por ejemplo, el que se usa en el Google Maps. Y bueno, estos son los temas que se abordaron en el video del día de hoy. Quizá la explicación sea un tanto extensa, es decir, llevamos 12 minutos de video, pero es un tema que no se puede resumir en 2 minutos, debido a la complejidad del español, debido a la gran cantidad de elementos que poseen. Pero bueno, posteriormente vamos a ver esos elementos de manera escrita y de manera lúdica, con actividades que vamos a realizar dentro del salón de clases. Por lo tanto, te deseo una buena noche y que estés bien. Nos vemos pronto.